Estamos activos entonces. Estamos activos. Estamos activos. Vamos a ver entonces. Vamos a ver el bingo. Estamos activos, estamos aquí entonces. Vamos a ver la parte de la adivinanza entonces. ¿O tú estás ahí? ¿Qué es lo que pasa? Nos van invitando a party. Invítalo al stream. Vamos a ver la parte inicial. Vamos a darle entonces. Show, dime a ver. Vamos a darle a esto. ¿Qué es lo que hay? El evento, un par de minutos ya. Los tigres que se vayan conectando, mándalo al grupo, la vaina. Aquí está Leandro. Leandro, estamos aquí. Leandro, ¿qué es lo que es? Vamos a ver la primera parte de lo. Vamos a ver el bingo. Esto es lo que tenemos hoy. Dime ahora, Show, ¿ya estamos ready entonces? Estamos aquí. Vamos Eso allá. ese VPN se oye muy alto. Esos 8 bits son muy Dime, háblame de qué tenemos para hoy con esta gente. Ahí tenemos el bingo, señores. Ya arrancamos la vuelta. Estamos en vivo, vamos ahí haciendo un precalentamiento antes de que vamos a ver qué es lo que van a presentar. Mira, supuestamente se está esperando ver gameplay de Fable hoy. Gameplay Bueno, señores, de Fable. este evento promete muchísimo. Aquí tenemos en pantalla el verdadero bingo. El verdadero bingo para que más o menos sepa, se use de guía. Muchos usuarios, incluyéndonos, estamos realmente emocionados con lo que será el evento del Xbox Game Pass. A ver si así remontamos o si así remontan y nos beneficiamos los jugadores como siempre. ¿Qué tú dices de este bingo que se ha filtrado y ha estado corrido en los Twitter? ¿Qué tú dices de eso? El bingo está chulo. Sí. El bingo está chulo. El único tema con el bingo es que sea así. Nada más falta eso. Compartiendo el de stream. momento estamos seguros que De momento estamos seguros que van a haber muchísimas sorpresas. También recordemos que primero va a ser el evento de Xbox y al final sería el showcase. Starfield. El showcase de Starfield. Dentro de lo que yo no entiendo, quisiera que me saque de duda si me hace sentido si dentro de lo de Xbox se van a anunciar también juegos de Bethesda, porque estamos esperando también. Claro, pero ¿y Bethesda de quién es? ¿De PlayStation? No, de PlayStation. O sea, si lo van a dejar al final o si ya por fin van a anunciar este evento. ¿Qué tú dices, Sensei? Aquí tenemos una lista muy interesante. Ellos van a presentar todo. Mira, por ejemplo, aquí estamos viendo que Fable, gameplay de Fable, eso está raro. Eso es algo que andamos viéndose por ahí. El de Hellblade es muy probable. Sí. Hellblade. No, Hellblade ya vienen con fecha. Ya Hellblade ya para ese evento debe de venir con la fecha. Esperemos. Yo voy a hacer más anotaciones. Un buen gameplay, preferiblemente ya no sería el cierre. El cierre del showcase de Xbox sería ya con un juego sorpresa. Ya puede ser una Gear 6, que sería un palo. Uno de los tantos proyectos que tienen. Excelente, ahí se ve nítido el bingo. Ahí sí se ve nítido. Pero por ejemplo, ¿y si vemos de que Wolfenstein 3? Hace mucho que no sale una Wolfenstein, ya debe de estar de camino. Ya debe de estar definitivamente de camino. Hay que seguir con las esperanzas porque mira la situación, CC, y lo que pasó en el evento de Sony. Se llenaron de muchas expectativas. Inclusive en las redes se estaba rumorando lo que era inclusive el anuncio oficial de lo que es una GTA 6, porque ya ellos lo habían hecho anteriormente en un evento. El anuncio de la GTA 5 pero bueno,
fue en un evento de Sony, igual que el anuncio de la GTA 4 fue en un evento de Xbox 360, no sé si tú te recuerdas. Sí, Entonces, la gente se llena de tantas expectativas, señores. Vamos, yo sé que la imagen no ayuda, yo sé que la imagen del bingo no ayuda, pero vamos a cogerlo suave, vamos a ver. Hay que cogerlo variado. Hay que tratar de bajar la expectativa. Lo que sí yo creo que es una realidad es que Microsoft. Pero le han dado duro, Microsoft le ha dado duro en el Twitter. Oíste, le ha dado duro en Twitter. Han subido un grupo de fotos y de vaina como que. Hay unas fotos, sí, la voy a poner en imagen. Hay unas fotos de lo que de este señor. Yo voy ahí que va a salir el Blade, gameplay, así para asegurarme, abajo. En el bingo. De ahí todo lo que yo más dudo del 1 versus 100, que eso sería un palo. Lo de Kojima, el proyecto de Kojima. Del proyecto Kojima sí creo que vienen con imágenes, tal vez no con la fecha, pero sí creo que sí, porque ya es un proyecto que tiene muchísimo tiempo ya en desarrollo. De About se rumora que es para el próximo año. Muchísima gente esperan que sean para este año, finales de este año. Para hacerle vamos a hacer un sobrepeso al Spider-Man. ¿Qué otra cosa dudo del bingo? Un reboot de uno de esos 3 juegos que vemos aquí, pero, que es el deseo de muchísimos usuarios de la Banjo-Kazooie y la... Tú sabes. Bueno. Y Perfect Dark. La Perfect Dark ya deben demostrar un gameplay considerable y una fecha de lanzamiento. Señores, ya estamos a 4 minutos de lo que es el comienzo de la presentación. Estamos en un pre-show haciendo, vamos a decir, las adivinanzas. ¿Alguna adivinanza? Porque dime, tú no nos quedas. Con el bingo filtrado en Twitter. ¿Qué tú dices de contrabando? ¿Tú crees que representen algo? Aquí dice que el bingo que va a haber gameplay de contrabando. ¿Quién es que lo lleva? Todo depende de quién lo lleve. Contrabando es un proyecto de Bethesda. Esos son de la gente de Machina Games. Ah, ya. O sea que hay que ver porque no creo que... O sea que aparentemente si es así, Machina Games está trabajando con 2 proyectos, lo cual sería algo viable. Y dice, señores, si tenemos que los estudios de Xbox que ya lo han demostrado, estudios así como la gente que hicieron la del patio, la Grounded, que ya pueden trabajar hasta con 3 proyectos. Esperemos también en este evento que van a haber Shadow Drop, o sea, van a haber anuncios de juegos también. Yo creo que deberíamos ver algo de este juego, el de supervivencia. ¿Cómo que se llama? Siempre me olvida. State of Decay está aquí en la imagen. Es muy probable que vengan con imágenes, es lo ideal que vengan con imágenes, lo vemos en el extremo inferior izquierdo. Inside también vienen con unos proyectos también de aventura y misterio, que eso lo habíamos hablado anteriormente. Pero es lo que te digo, se ha llenado tanto de rumores que inclusive se habla del proyecto de la gente de Platinum Games, que quizás lo vayan a rescatar, la de los dragones, se me olvida el nombre ahora, que se canceló. De la gente de Platinum es la de... Sí, esa misma, la de Devil May Cry con dragones. La de Devil May Cry con dragones. Entonces, lo que sí seguro, señores, es que los hype definitivamente es inevitable que los gamers no nos llenemos de expectativas. Esto va a ser un evento. Lo que pasa es que en este evento no habían hecho tanta bulla como lo están haciendo ahora, loco. O sea, es algo increíble. El problema es que estamos hablando de adquisiciones de estudios, los cuales están trabajando y ya hay un misterio porque se han mantenido de una forma tan hermética, Sensei, que hay expectativa grande, porque es que no hemos visto inclusive... Sí, los tigres que comenten, señores, comenten, los comentarios van saliendo aquí en vivo. Vayan comentando qué opinión ustedes tienen sobre el bingo, digan qué ustedes entienden, vayan poniéndolo ahí para que después ahorita digan, yo sabía, pónganlo ahí, vayan escribiendo. Y vamos a verlo juntos, van saliendo. A compartir todos. Todos los comentarios se van a ir presentando en los videos. Comenten, denle para allá. Vamos a compartir todos. Comenten, Leandro, denle a like. ver qué tú quieres, qué tú dices que tenemos. ¿Qué ustedes quieren ver? Yo definitivamente quiero ver gameplay de la Indiana Jones, por lo menos el trailer. Con ese pueden ser, mira, Microsoft puede cerrar el evento con muchísimos juegos, con una Gear 6,
con un Ay, proyecto ay, ay, nuevo, ay, ay. con un proyecto nuevo de la gente de Compulsion. Puede cerrar con Kojima. Eric, Mamá Juana, puede estamos aquí cerrar con todo el activos. mundo. Quédense aquí, vamos a ver el evento juntos, la gente, Leandro, Mamá Juana, los socios del club, vamos a seguir viendo el evento juntos. Y Bueno, nada, yo ¿cuánto espero, tenemos ya? oye, yo espero, te dije, yo espero que este sea el año de verdad de esos. Vamos a determinar al final si es una redención Ya son o es la una Ya es la decepción. una. Todavía no ha iniciado, no ha abierto todavía. Pero yo espero de que no se quede ahí, tú sabes, de que todo el hype, toda la foto, todo lo que hemos estado Tenemos viendo, que han 52 segundos estado, para iniciar el evento. ya empezamos, vamos a ir presentando, vamos a Manténganse bajar el junto con bingo. nosotros viendo el evento. Vamos a tener una Vamos verdadera a velada. incluir el Premiere. Vamos a tener una buena velada, señores, de lo que es el evento de Microsoft. Que ya arrancará un evento en vivo a diferencia de los otros eventos anteriores, incluyendo el de Sony. Este evento será en vivo, señores. Hay muchos insiders, muchas personalidades de las redes que han sido invitados. El Twitter está encendido. Y vamos a ver qué nos trae ese evento arrancando ya. Vamos a darle suma ahí, vamos a ver qué es lo que es. Oh, we're finally doing this, are we? Because I was going to make a sandwich. Ay, Dios mío, Playground. pero arrancaron fuerte, señores. Ay, Let's do it. Ay. What do I think about heroes? Well, we've all seen them, haven't we? Lo escuchan bien ahí. Flying about the place with their disproportionately high cheekbones and comically massive weapons. Banker. Roughing up bandits because they like to rough up bandits, don't they? Yes. Living it up with the common folk every Sí, pero single bien. night. Ya, arrancamos bien. I'll say the true heroes Arrancamos mean bien. someone who's breaking new ground with fruit, with veg on the agricultural side. Gracias, of jefe. things. Not wafting around mythical creatures. And that's what they are. Wafters. Yeah, well done. You see, I'm not here to slay legendary beasts. I'm here to conquer the vegetable, not a euphemism. Let's face it, the age of heroes is over. This is the age of innovation. This, if you will, is the age of death. One moment. This is awkward. Bien, tiene loco. Yeah. Esta gente no se han equivocado, señores, desde el lanzamiento del estudio. No se han equivocado. Bueno. Oh, Bueno, Ay, Dios mío. Dios mío, señores. Bueno. Fecha, con fecha. Está fuerte. Sí, pero no ¿Qué tienen fecha. pasa? Vamos a seguir, Ey, tranquilo. va pa'l Game Non- Pass. non-stop. World premiere. Otra Ay, vez. non-stop. Ay. Compulsion Games. Te da lo que te Vamos. acabo de decir. Vamos bien con el bingo. Vamos bien con el bingo, señores. Bueno. Un Real 5 veo ahí. Luisiana representa eso. shaking bones. Been a while. Señores, lo que viene es grande. You remember that favor you owe me? I'm looking for a creature. Huge, sneaky, teeth like knives.
No? Well, hey, how about you guys? No? Nobody? Not helpful. Sneaky. Tenemos nuevo IP, señores, prepárense. South of the Midnight. Está duro. Estamos arrancando Habría que bien. ver porque no se ha visto gameplay ni nada, pero Y no tú entiendo sabes, porque el clásico, aparentemente, paga en paz. aparentemente, Bueno, ahí está aparentemente Phil lo que gozando, decían- mi loco. World premiere. Otro más. These are dangerous times. At least that's what I hear. The Empire? Oh, pues entonces los rumores eran ciertos. Tú sabes lo Bueno, único que pues, yo no veo es entonces, fecha. Star Wars. But the No, world imagínate tú, todo lo que viene. Al final vamos a ver la fecha. Pero ya aquí vemos que Lucasfilm le ha sacado los pies. Definitivamente este sería el primer proyecto que EA suelta. I want to Sensei. survive. Este de Ubisoft. Estamos bien ahí, ¿eh? No, pero no necesariamente. Looks Vamos a like ver. I'm all in. Lo van a exprimir, ¿eh? Lo van a exprimir ese universo de Star Wars. Difícil. Ahí viene Sony difícil. con la KOTOR. On second thought, I'm out. I've been held back my whole life. Pero eso no sería un multiplayer de que se rumoró, porque parece que es otra historia aparte. I just need a chance. Sí, pero imagínate tú. Se ve muy bien. Imagínate que con cinema no hay mucha idea. I'm here to offer you a way out, okay? Get off my ship, Jalen. Give me a chance. You're gonna have to trust me. It'll be dangerous, risky. But if you pull this off, you'll never look over your shoulder again. The underworld shows no mercy. Pero ya sabemos por qué va a durar 2 horas el evento, ¿eh? Claro, imagínate tú, de tráiler. No, hombre, usted. Entonces ya comenzamos con un tema. Outlaws. Outlaws. 2024. Pero, ¿qué tú crees? Vamos avanzando. No va a pali- mala mía. Gracias por el feedback, Fable, South Leandro. of Midnight, Star Wars Y ahí, Outlaws. nítido. Welcome to our first ever double feature. The Xbox Game Gracias, Showcase, bienvenido, Sarah followed Bond. by a deep dive into one of the most important RPGs ever made, Starfield. Gaming is the most powerful of all entertainment. It transports, it challenges, Ahí it se escucha connects mejor, us, Leandro. and it's just incredibly and awesomely fun. That is why Team Xbox is committed to building the greatest place to play. By partnering with the most ambitious of game creators and by unleashing the power of the gaming community, enabling all of us to play the games we want with our friends anywhere, from mobile devices to PCs to consoles. Sí, Josía, gracias por el The apoyo, mi lineup Hey, hermano. Josía, we ¿qué es lo have for que you es? today is just Bienvenido. Comentario en vivo. incredible. These are the works of the very greatest creative teams from around the world. We made this show for you, the largest, most engaged, and globally diverse fan base in Xbox history. You are the heart and soul of Xbox. Your passion drives us, and you are the linda la inspiration morena for the hoy. visionaries Se bañó. whose games we Está showcase linda, loco, today. está linda esa morena. From me and all of the team at Xbox, thank you.
This next game is De from nada. Thunder Lotus, the award-winning Hemos studio aguantado behind mucho. Spiritfarer, who've gone back to their combat roots with an amazing co-op raid-focused action game that is uniquely theirs. All right, everybody, it's time. Thunder Lotus. World premiere. Estamos con los indios. Vayan comentando, mi gente, sus opiniones conforme cada trailer, si está bien, si les gusta. ¿Cuánto ustedes le dan de 10? Vayan poniéndolo de una vez, ahí mismo lo van poniendo. ¿Cuánto le dan de 10 a cada uno? Para tener una idea, para ir compartiendo las opiniones. Parece a este juego que rompió Eric. ¿Tú estabas jugando en estos días? No, Hades. Ya, pues No, la- tres la otra. co-players. Tres. Dija de esa vaina, ¿no? Un aparataje. Y esa vaina, loco. Un aparataje. Un servidor. Con Game Pass, baby. Ay, mi madre. Imagínate, esos indios siempre van para Game Pass. Pero qué extraño, loco. 33. Sí, una van por parece. Un van por no, Survivor. Una van por Survivor masivo. Un saco de gente. Nothing to it. Seguimos. Payday, ahora sí. Recordemos que Aquí Payday, sepa. míralo ahí. Payday en Everybody hit the señores, floor. Ay, ay, con ay. Game Pass. Y la Payday hoy hace mucho que no sale. A nosotros, yo no. Y ese juego, la parte 3, hace tiempo que está en desarrollo. Y nada de nada, ha tenido muchas dificultades ese juego. Muchas dificultades. Eso va a salir en sus manos. Eso va a ser de Super Nintendo, en verdad. Sí, pero a otro nivel, oíste, porque ellos le cambiaron, yo creo que hicieron un cambio de motor gráfico también. No sé, no lo noto. Y en medio del proyecto. Oh, ya. Y le damos fiesta a Payday. Day One on Game Pass. Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo. En verdad el juego se ve muy bien. Se ve muy bien. Y el factor diversión se ve muy bien, ¿eh? Fecha. El factor diversión se ve muy bien. Y Game va Pass. para Game Pass, baby. Para los que dudaban. It's Va on. para Game Pass. Pero está muy World ápero, loco. premiere. Me gustó. El tema es que queremos ver los modos, qué innovaciones Me gustó. tendrá, ¿me entiendes? Ya para hacer un juego de septiembre debieron presentar buen parte de gameplay, ¿me entiendes? Vamos a ver ahora. Que no fue a ustedes. Y yo me aparo. Pero estamos agresivos, 7 de 10. Señores, señores. Me gustó, está duro, loco. Duro, loco. Operativo, todo bien. Ya, eso yo también estoy de acuerdo contigo, mamá Juana. Ya con eso, por lo menos con eso y de Hellblade, que lo estoy esperando mucho.
No, me refiero por el juego, No, con por el juego. el comentario de Mama Juana. Yo no he pasado la State of Decay 2. Persona 3 Reloaded. Eso fue una de las filtraciones. Ay, Dios mío. Es verdad. Señores, esa es la diferencia. Esa es la diferencia de Sony. La diferencia del Sony que tiene que pagar. La diferencia de todos los otros eventos al de Game Pass. Aquí si tú tienes el servicio no tienes que preocuparte de absolutamente nada. Por eso ya el ¿Cómo ves? ¿Esto es? Ah, esto es Mirage. puede ser, no creo. Ay. Otra cosa. ¡Hey! Obsidian. Míralo ahí. People Están don't like tirando it very much, paquetico. do they? Tell about. Sent here to the living lands by an emperor who couldn't bother to come himself. Este juego va a ser una máquina, ¿no? Aquí está mezclando entre CGI y gameplay. Así que deberían ser. That seems to be corrupting Más our very adelante. souls. Se esperaba de... You want us to trust you, Otro tema que es primera persona. but the truth is, you scare us. The way you fight, Manito, este juego va a estar durísimo, loco. the secrets you keep, El tema es que no hay nada que no hayamos you're visto ya. either here to save Si us hubiese salido antes, por ejemplo, de la Tokio. Esa liga de esta gente, no no, es y lo mismo, loco. destroy us. Compulsion. Porca. Tú sabes, hermano. Destiny sería. Hey, But now that you yo have soy all brujo. this power, what are you gonna do with it? Señores, ya tenemos parte exclusivo, señores. Mamá Juana, todo apunta que se iban a presentar. Todo apunta que se iban a presentar. Creo que se iban a presentar el Zero of Decay Ah, Game Pass, baby. 2024. Es un exclusivo. Se ve muy bien abajo, Se ve muy duro, loco. Vamos a ver los gameplay, ejecución. Me gustó. Everwild, de una vez también. Ah, no. Lucasfilm, espérate. Esto es una colaboración. Hay que ver, jefe, hay que ver, pero se ve muy bien. No lo han Yo dejado confío mucho en la gente de descansar. Obsidian, ¿oíste? No lo han dejado. La gente de Obsidian son muy duros, loco. Son... Porque vuelvo y te digo, no es nada que no hemos visto. Eso me encanta de Sea of Thieves, que mantiene a sus usuarios siempre. Mantiene a sus usuarios tavern on Melee Island. Wall-to-wall rogues and scoundrels. Pero me gustaría también que Rare se enfoque en otro juego. Me gustaría que presenten una... que me sorprendan con una Killer Instinct ahí, con Gear High. You mean Governor Guybrush. But Threepwood's not set foot out of that mansion for almost a year. Hey, what do you think you're doing? I told you no autographs. Though I see you have a meet and greet ticket. And I guess it's not every day that you get to meet the mighty pirate Guybrush Threepwood, the legend of Monkey Island. The Chuck has turned the memories of this island into a prison for Guybrush. Well, well. What do we have here? You need these. Things may be very different from the Sea of Thieves you know. Señores, sigan comentando que quieran ver. Vamos a seguir comentando. Vamos a debatir. Vamos a ver, mamá Jay. Vamos a ver. De una vez para julio. Más contenido. Habrá que ver cuántas le están jugando Sea of Thieves, porque en verdad es comunidad grande, pero comunidad grande, hay que apoyar a uno que siempre vive buscando algo en PC. Eso es lo que yo eso es lo que yo estoy diciendo. Eso es lo que yo estoy diciendo. Es un tema, dime.
Hay más contenido para el pero precio un juego de monero. servicio, ¿entiendes? Leandro, había que ver. Ahí. Lo bueno es que Rare por lo menos ha repartido muchos de sus sistemas. Por ejemplo, la Battletoads se lo hizo otro estudio, Killer Instinct se lo hizo otro estudio, y así ellos van repartiendo. La que salió el remake de la 007 para Nintendo, también se la tiraron a otra gente. Y hacen un juego de calidad, bienvenido sea. Yo sí desearía que a la Flight Simulator, así como muchos de los juegos, tengan como algo aparte, así tipo arcade. ¿Sabes? Oh, pero mira todo lo que le han agregado. ¿Estás viendo todo lo que le han agregado? Sí, se ve muy ápero. Viaje a la Antártida también. Señores, este es el sueño de cualquier piloto, ¿eh? Exactamente, cosas así que queremos. Carrera y cosas así. No. La gente no se imagina lo magnífico que es este juego de simulación. También, tú estás viendo. Pero yo no sabía que también... Hasta en globo tú vas a poder volar. Sensei, hasta en globo tú vas a poder volar. Ay, Dios mío. Sí. Vamos a una pila de soporte, ¿eh? Denle like al video y ríen la voz, señores, para seguir opinando con los fanáticos del game. Compártenlo a todos los interesados. ¿Y esto qué es? Dune. ¿Qué es? Sí. ¿Cómo? Dune, yo sabía. Dune. Tremenda película, señores. No se la pide. Una de las sorpresas mejores del año pasado. Y vienen con la parte 2 ahora. Hi, Melina here. Estamos hablando. Ahora ya me están escuchando. Where we have just wrapped our shoots for Senua's Saga Hellblade 2. When we first showed gameplay for Hellblade 2, it was a look at some of the game's cinematic and immersive action, where Senua faced off against a gigantic troll on the Icelandic coastline. Eso viene por ahí ya, ¿eh? Era una fecha de Hellblade ya. Story, a personal quest, a unique perspective on the world, and the intimate journey. Señores, aparentemente seguro se va al ritmo del evento. What you'll see today is all captured by the team on Xbox Series X. Claro. Claro, porque son 1 hora y 50. Vamos a ver. Esta y Forza serán el juego que van a lanzar la generación en eso. Following the threads of her mind. Ni Starfield. She's here to find them. The ones who hide. She needs their help with a promise. A question. But it's never so simple, is it? Es un 10 de 10, oíste. As a prize. Yo quiero ver eso, Eri, 10 de el 10. sistema de evolución de Senua. Yo quiero ver una vaina más completo y el combate. El sonido que me encantó. Que ya con solamente le faltó más acción y un poquito más largo y ya. Y eso lo van a hacer porque ahora es un triple A, Sensei. Vamos a ver, hay que demostrar que es un triple A. Con combate, gameplay y evolución del personaje. You should never have come here. They can see us. What is going to happen? It's time to find out. How can we make it happen? It's time to find out.
Ojalá sí, yo creo que sí. Creo que vienen con fecha, mamá Juana, ¿eh? Real. Watching more than one. Where are they? Ah, pero con Kratos, shooting Kratos. I'm scared. Cooperación. Their eyes. No, ese Vin Diesel. Feel them pouring into her. What is she supposed to do? Do something. Ask them. Eso es lo que tiene fenomenal ese juego, eso en serio. Lost souls fought through hell to find us. You were lost. Not anymore. Are you ready for what you will find here? What we will find. What if it's all for nothing? What is that? Ya queremos ver gameplay, ¿eh? Tienen que presentar gameplay. No maren. It's them. It's you. What will they do to her? What will we do to us? Touch it. And feel your mind. Your voices. All the parts of you that are broken. You can be whole. All the grief, all the rage, all the fear. Everything I've seen, everything I've done has led me to this place. We've come so far, not far enough. ¿Cómo tú estás viendo eso CGI? Dime, ¿cómo lo estás viendo? Excelente, loco. Ya yo me sé la historia completa ya. Now, Quiero ver el gameplay. if we get lost forever, what will happen to them? Ay, What will happen to you? cocho. I will not let them down. She is ready. They know. No, she's ready. Kill her. Who are these around you, Senua? No, pero Dios mío, ¿qué es lo que le está Pero, ¿cómo ¿Será así? que le falta Hombre. tanto? 2024. Bueno, manito, eso le falta. Es un huge down, loco, en verdad. No sé. Entonces, ¿el gameplay para cuándo? No, manito, es que ahí debimos ver un gameplay, por lo menos. Un Con tres cortito. combos preparados. No, man. Seguimos. Day one para gameplay. Un boot. Está running. Ya ellos anunciaron la próxima que viene. Yakuza. Sé yo que Gaiden. ¿Dónde Coco? Oh my god! A stranger! なんだよ。どうかしたか？ Oh, surf's up, dude. Yeah, dude. Hang loose, bro. 俺がどうかしたのか？は？は？どうなってんだこりゃDLC. Tú sabes que vimos la otra, la nueva. ¿Cómo? En el evento de Es de PlayStation. Like a Dragon, Bethesda, ya empezamos. Comenzamos con Bethesda. Quiero pegar par de puntos del bingo. Ay, Dios mío, ya. Ay. Ah, no, hombre, DLC. No, man.
Tranquilo, que tienen que darle Es que no. A verdant wonderland of promise plucked from post-atomic blight, the fruit of years of No, por lo menos dijeron 2024, mamá Jake. 2024 está bien, aunque yo pensaba que le iban a tirar finales de año. Pero cómo ha evolucionado el combate y eso. Se lo van a comer, mamá Jake. Oye, seguro que se lo van a comer. Qué bárbaro, loco. No ha mostrado gameplay, es que falta, mano. Gameplay queremos ver. Pero ahora me ha encantado el concepto que llevan con la Facebook, Sí, el concepto, pero gameplay. Abajo también. Ya es como dicen, Abajo se ve más gameplay. Cosas que ya Sí, saben. por eso me gustó mucho. Think you've seen it all, eh? Well, how about this? Más Juan, entonces nos van a Pack your bags for tirar an escape of Epicurean una bliss. Fallout 5. Put your rad shield on and fix your hair up pretty because we're headed Debería for estar the al final ahora boardwalk mismo, of pero ojalá. Atlantic City. So there you have it. Now you know. There's a million ways to make the wasteland Mire, your que señor, waste home. esto- And when estos you hear juegos- estos juegos adventure se visten calling, when you're mucho looking tiempo, for some kicks. Answer the Deberían call agrandar of bien Vault esos estudios. Answer the call of Vault Hace falta una 76. Wolfenstein Now. Play it now with Xbox Game Pass. Es real, es que no hay gameplay, ¿entiendes? Si no hay gameplay, uno lo que quiere ver gameplay, no quiere ver cinema. Por lo menos ponerte una fecha o algo, no sé. Mira, más DLC de la 76. Que tuvo un ¿Qué mal es eso? inicio. Y mira, para tú levantar IP es un problema, mano. World Premiere, vamos a ver. No, pero cuidado si esta fue la World Premiere de Capcom. Ah, pero Capcom está muy caliente. Que ellos tienen la pragmata la tienen ellos, la posibilidad de los anuncios la tienen PlayStation. Vamos a ver de qué trata eso. A Game Pass viene la Exoprimer. Naraka de Capcom. Puede ser una naranja de Capcom. ¿Cuánto llevamos ya? 33 minutos. Bueno, falta más de una hora. Una hora y 20 falta más de 20. Lo bueno lo dejan al final, ¿eh? ¡Ay, bobo! ¡Ay, bobo! Pero yo quería ver un gameplay de Hellblade. Todos queríamos verlo, pero imagínate que no quisieron. Más gameplay. Ey, pero mira qué chulo se ve esto, mi loco. Esa perspectiva chulo así, más cercano. Operativo. Operativo. A Game Pass, tú supiste que si la están anunciando. Path of the Path of the Goddess. Goddess. What? Para Game Pass también. Yo te estoy diciendo, manito. Bueno. Y el meme. Lo dejaste. Ahí. Venga, come on, bring it. Está jodón esto. General Ese Motors' juego, ¿tú no querías historic juego? commitment to performance Ahora is vamos. embodied in Vamos two con of la- its vamos con la iconic grasa. brands. El juego que va a Chevrolet demostrar el potencial and de la Xbox. Esa The de que conta interesante V-Series.R cooperativo, ¿eh? elevates Cadillac's competitive Todos los juegos spirit cooperativos to a son bien whole new recibidos. level with its No pusieron thunderous fecha. V8 and hybrid power. No, Game Pass para que te estés tranquilo. The legendary Corvette has been a celebrated champion for decades. The all-new Chevrolet Corvette E-Ray continues that tradition. General Motors is proud to usher in a new era of competition with the innovators behind the new Forza Motorsport. Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths in technical excellence and sophisticated modern design to take bold steps into the future and bring that experience to gamers. I'm thrilled
to welcome the Cadillac V-Series.R and the Corvette E-Ray to the home of competition. Para que sepa, jefe. Pero mamá Juana, falta una hora, más de una hora 20 de evento. Y ya mira la fuerza ahí, que sí le voy a dar la mamacita ahí. I know you're ready. You've got this. Para que sepa, viejo. Let's tweak the car's performance for the next one. Hay muchas cosas que tiene que aprender Gran Turismo todavía. Pero ¿cómo así? Ahí, a nivel de simulación, Forza no es que tampoco. ¿Qué? ¿Verdad que Forza es superior? Entonces, Forza, vaina, Gran Turismo, de Forza. No, Gran Turismo tiene su público. Oye, pero tú no viste que eso, los vainas de Gran Turismo, loco, son de goma, loco. Sí, pero que a nivel de usuario, la Forza Motorsport no tiene los usuarios de Gran Turismo. Como vamos a decir que otra hora de cinema. Otra hora de cinema. No, ahí estamos, no, eso es gameplay. Parte del gameplay, lo que con full screen. ¿Es gameplay? Pero imagínate. Una carrerita. ¿Pero dónde está el gameplay? Octubre 10. Pero ¿dónde está el gameplay? Confirmado. Pero estamos mal, estamos trabajando mal, Estamos trabajando mal, no estamos mostrando gameplay. Señores, que esos son de las cosas que yo extraño del E3. La E3. Y el Wolfenstein, por favor. Luego para mí, para uno jugar. Ay. Hey. Endurance. Ay. Dragon Ball. Vision and courage. Tirando mucha patada. The one who knows. Escuché por ahí que estaban diciendo que la Everwild va a tener un parecido a la Viva Piñata, que no va a ser el juego que estamos pensando. For perhaps the first time in my unending existence, I feel disconnected from fate's flow. Unseen forces move against me, hungry for forbidden knowledge. A mystery long kept hidden, a secret that threatens to unravel reality itself. Falta Double Fine, falta The Collision, falta 343, falta No Death, Initiative. Vayan cogiendo. CSIS Unit 37. Toronto was under attack. Lisa. By null sector. Watch. There's something Mientras tengamos todos los servicios. They've taken over most of the city and they're rounding up Y lo peor, como GTA, mientras más our exitosos sean. People are answering Winston's recall. There's new blood on the team. And we have so much to teach them. Campaña. If we can stop Null Sector, maybe we can save the city. Coming through. Been a while, Vivian. As if I didn't have enough problems already. So we fly up there, smash through anything that gets in our way. And punch another business. I hate to interrupt the moment, but I'm picking up reports of more attacks in other cities. It's a fight they want. I say let's give it to them. A modo.
Time to create peace with bullets. Greetings. Nosotros estamos viendo gameplay de Overwatch ahí. Vamos a ver gameplay de del Scroll. Overwatch del 90, Joey. Hemos visto, no, Mamá Juana que está comentando. Vamos a esperar, vamos a hacer eso cuando termine el showcase. Vamos a ver. Ya de Sí, por sí verdad, ya esperamos más gameplay, pero que vamos a ver que van a dejar para el final, tú sabes. No van ni por la mitad todavía. A las 1:50 va por la mitad el evento. Pero está interesante esos nuevos modos de Overwatch. Están bien interesantes. Pero vamos a ver. World premiere. Y van a dejar los gameplay al final de algunos de los que marcamos en el bingo. What is this place? It looks like we're in a palace. What the hell is going on? Who are these people? Persona No chiva. estudio metiendo mano, ¿Qué es esto? Jet Set Radio. Hey, look Persona. over there! Estos jueguitos así se Did you hacen get us falta. out of here? So you're telling me you're thieves who steal hearts, Mucha and falta. you just happened to stumble into this world? The Rebel Corps will always help the Phantom Thieves, just as the Phantom Thieves have La helped gente, the Rebel Corps. muchachos, cuidando. Never forget that we're a united force who can rely on each other. Ahí Bobo. El Twitter explotado. You should be grateful to have been Mismo- made el my mismo chat. subjects. Mismo But chat de you're eso. just mannerless little brats. Unfortunately, returning will be no easy feat. Es una táctica. Somewhere deep inside, I know you realize things can't Esa go on like cinemática this. parece un tipo de Will you take a persona. stand beside us? Ahí no narra Ajá. City. What we got? Persona táctica, esa misma, Para el Game Pass. Sí, ellos tienen un acuerdo con Atlus fuerte. Bethesda. Humanity has always hunted for knowledge. Pero no in era the parte que iba el evento de. unknown. The wonder is O esto ligado. not that the field of stars is Yo ni so te sé decir ahora vast, mismo. but that we have Ahora mismo yo no measured te it. sé decir nada. Ay, Dios mío. We're all Explosivo de here because garantía. we're committed to the biggest question of all. What's out there? Eso sí te gustan a ti. Pero eso es un universo aparte. Eso es un universo como la Warhammer, Mama Jay. You're part of Constellation Ahí now, me di cuenta yo que tú eres gamer. part of our family. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. No gameplay, entonces. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Spider-Man. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. Aprenda, We are not stopping. Whatever lies at the end of this road will change humanity forever. This is
place where we belong. Si yo le metiera un cooperativo a Starfield. El DLC. ¿Qué? Si le metieran un cooperativo. Pero no entiendo cómo que van esto, porque, bueno, está bien que no se organizado, pero no va a haber nadie a hablar, no va a salir nadie. Septiembre 6. Sí, por 6, pero deben de meterle un cooperativo a Starfield, loco, porque es que no va a ser fly. Si va a ser tan abierto. Va a ser directo al final. Se ve muy bien. Aparentemente ver wild. Aparentemente. Pero no, me gusta el motor gráfico. No. Oh, ya, esos son de este estudio. No son, no es de otra nueva. Chulo, ¿oíste? Pero quality not the final en Game Flash, tú sabes. La acción entonces, ¿no tiene? La acción nada más. Muy chulo, man. Se ve muy bonito. Una hora de exploración. Ahora tiene pila de acción. Usando Clean Time. Ay, Dios mío, Game Pass. No han anunciado nada fuera de Game Pass, señores. Entonces jodió esta vaina. ¿Qué te digo? Está muy chulo, se ve, tiene un estilo bien... Secret Mode. Este otro nuevo. Interesante. ¿Cómo vamos hasta ahora, señores? Lo que ustedes han visto. ¿Cómo vamos? Dice la gente, bueno, gameplay es que yo creo que... Lo que uno ha querido hacer gameplay no hemos visto mucho, ¿ves? Vamos en sueño. Han metido un sueño, jefe, sí. Han metido un sueño feo. Yo quiero saber qué es lo que quiere. Él le van a dar calle a su boca o le van a mostrar su State of Decay. Mira, por este juego, ¿eh? Se ve muy bien, muy interesante. De Sumo Digital, ¿eh? Al Game Pass. Pero no mostraron nada. No mostraron nada. El concepto se ve muy bien. Mira este otro que chulo. Hombre, indio, a Game Pass. No, pero tú no estás viendo, loco. Hey. Ponlo la ropa. Ya esto hay que cambiarle. A estos eventos de Microsoft tienen que cambiarle el nombre a Game Pass. Game Pass Showcase. Game Pass Showcase, señores, porque este es dedicado especialmente. Lo que llevará a muchísimos estudios a no anuncia nada ahí. The Curve Games. Ah, miren, ahora sí.
Ahora sí estamos hablando. Mamá Jay, para que la descargue de nuevo. I'm very excited to be returning as Johnny Silverhand in the upcoming expansion for Cyberpunk 2077. Esconde los controles para cuando aparezca Kojima al final. This new adventure reunites Johnny and V on a dangerous spy mission and introduces Idris Elba as secret agent Solomon Reed. It's really amazing to share the screen with you, Idris. It's cool to be a part of this game with you, man. As a player, you'll get to visit Dogtown, an unexplored part of Night City, and rescue the president of the new United States of America. Expect a massive expansion, twists, secrets, and plenty of stuff to do. I know the team at CD Projekt Red just keeps raising the bar when it comes to telling cinematic stories in video games. And I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and S. But enough talking. I'm guessing you want to see for yourself. And so it is my honor and pleasure to give you and introduce the official trailer for Phantom Liberty. Check it out. Bueno, cuando le vayamos a dar, vamos a jugar la Complete Edition entonces. Johnny. Yo tengo el CD ahí, le instalé, lo metí en el disco viejo. There's nothing can stop that. Por eso es que los juegos tienen que salir bien, porque es que creo que mucha gente lo perdonó y mira, ahora está mejorado y vaina, pero es que dime tú, es difícil. And I can save your life. What's the catch? I need you to get to Dogtown. Attention all Dogtown residents. President managed to crash her space Para que sepa, tiene gráfica de Play en verdad. Man's got 1,001 reasons to want Myers as a hostage. Cyberpunk tiene gráfica de Play. Ya, sí. So NUSA's tossing us Pero back into a the 15 fray, FPS. Stay sharp. We're in the wolf's den now. Get Myers out of there. Time to evac. Her safety is the top priority. Shit! They catch us out here, we're dead. Wait, hear that? God almighty! It's moving! Run! Increíble. This way! Quick! Someone ratted us out. You know, V, treason ain't ever black and white. It's a charade, V. Wherever she goes, people get hurt. Bodies drop. Just want what Songbird promised me. The cure. Por lo menos salieron del slump que tenían y lo han revivido el juego. Ahora le están metiendo tiene que tratar de llamar la atención porque es que esa inversión que se hizo en este juego y los avances que tiene, un juego muy bueno. A dejarlo morir así, tienen que tratar de traer más contenido. Y está la vuelta de la esquina, Septiembre también, Pero ¿qué van a hacer? ¿Lo van a poner? De aquí a allá yo ni la paso la... No, imagínate tú. Me pueden dar hasta el 2030. No tengo problema. Cónchale, por fin. Dios mío. All capturing in game, pero no hay gameplay. No hay gameplay, más cinema. Que fue lo que le criticamos y le criticaron. Yo te digo la verdad, yo para ver cinema, si es para ver cinema, yo me hubiese ido para haberse comprado otro aparato, ¿oíste? Yo hubiese comprado otro aparato si es para ver cinema. Yo lo que quiero es que piensen de la cara. Ya tú sabes. Mira el tema con los. Mira el tema con los. Sin City. Un Sin City. Estuvieron hablando de un juego con inteligencia artificial y de todo. Creo que sea eso. El aparato blanco, como Juana,
El aparato blanco. Y tiene Blu-ray. El aparato blanco del Series S. No sé, ¿no? Claro. Yo creo que pensé de la cara, en verdad, porque él dijo que este año era el año del Xbox. El PC ahora mismo anda por Jaina. El PC tiene que estar chacleteando por ahí, dejó la chacleta botada. Huyendo, porque que dime tú, ¿cómo te le vas a dar la cara? Sky Series, Skyline. Oh, la Skyline tiene su Series Skyline 2, pero hay uno que le llaman así mismo. Bueno, tiene su público ese juego, ¿eh? ¿A Game Pass también? ¿Tú eres de pero ahí? Dios mío. No. Yo no soy de nada ahora mismo. Pero bueno, pues no era como tú decías. No Y el soy de nada Pencil, no a la cara, porque yo soy el menos indicado para preguntar. el Pencil tiene que salir a la cara y decir qué es lo que está pasando aquí, porque que yo no entiendo. Vamos a ver, porque quedan un par de minutos todavía. Ay, Dios mío. Anuncia la Wukong también. Es que yo te digo algo, yo te voy a decir algo, Sensei, es que limita también. Todo sea Game Pass, señores. No va a querer anunciar nada ahí, porque todo va a ser. Hay mucha gente que le gustan su. Entiendo su RPG japonés. La otra persona, porque no son como 3 personas. No sé qué, pero son 3 personas. Lo pueden poner donde ellos quieran, pero yo creo que, no sé, juego de nicho. Bueno, a ti te gusta ese tipo de juegos. ¿Te gustan Sigue pidiendo. Oh, es otra cosa. Metaphor. No. Tú ves ahora sí, para Windows. World Premiere. Primera cosa que veo que no es para Game Pass. Dime, Steven, ¿qué es lo que hay? Estamos viendo los juegos que van para... Ay, Dios mío. Está difícil esto, tío. Humanity's cities have fallen. Our Audio people's nuevo. only means of survival is to seek Poco indio, por lo sanctuary menos. here, in the Belfry. World Premiere. You must explore this world to find the origins of this evil. Para que te lo sepa. Pero es que así, tío, es que no le esperaba. Lo peor fue que Greenberg se puso a hablar disparate, que nada de CGI, nada de todo va a ser game. O sea, está buena esa. Otro se entera, que la compre Microsoft si puede, porque tienen mucha ausencia en Japón, está nulo. Mira esta, Eric, qué chula se ve. Ya tú sabes, tío, esto es a nivel de cinema. No, pero mira esta, loco, que pero se ve, loco, miremos. Coño. Diablo, hace falta una Castle Crasher, Eric. Sí, está chulo ese juego. A esta sí se le va a dar de igual. Siendo un juego cooperativo, bien recibido, ¿tú entiendes? Claro. Más beat'em up. No, pero a esta se le va a dar así. Está ¿Qué? ¿Al Game Pass? 2024. Prepárate. Ponte al día. Ponte al día, tú tienes saco de juegos que pasar, porque tú... No hay forma de ponerse al día, no hay forma. Difícil. Y tú vas a poner yo voy a ver cómo tú te vas a poner al día. No. Está feo, amiguito. Tú sí estás feo. Game Studios, vamos a ver, ¿de quién? ¿Qué estudios? China Games. Se la contrabando aparentemente. No, Inside. Mi mamá Juana no quiere saber de Greenberg.
Ey, lo engañó Green, estoy loco. diciendo porque se puso a hablar disparate de que nada es CGI, y entonces quédese calladito que se ve mejor calladito. Yo me bañé a ver el evento. Yo me bañé también, pero debimos... Va bien, No, yo creo que va bien, sí, va bien. Vamos a ver cómo cierra, va bien. Tenemos mucho IP nuevo ya, tenemos varios IP nuevos. Mira esto, queda pero se ve. Con el mismo flow de la otra que hicieron ellos, Eric. ¿Cómo se llama? Freak ese juego, loco. We Happy Few. We Happy Few. Oh, ya, sí, que lo confundo siempre. Inside con se ve bien. Sí. Bien. Another shooter. Se ve muy bien. Pero ponme par de cinemitas para yo saber cómo el shooting, un ching, una idea. Gameplay, claro. Con Sarah Bond va a ser juego. Y tiene flow visual, se ve muy bien, pero debe fijarte. Está chulo, se ve bien el concepto, el diseño me gusta. En verdad. No, pero se ve bien. Es muy Si no muestran gameplay. Yo lo veo más como un BioShock avanzado. Hay una liga ahí, Está muy bien, loco, Está muy pero. Revolution. Y para el Game Pass. Coming in due time, ajá. ¿A qué fecha? No hay fecha. No hay fecha, viejo, no, es que sigan anunciando, Proyecto Mara. Ay, la pandemia, aguanten. I'm excited to see 11 games showcased from our first-party studios. We opened with Fable from Playground Games, which will bring the franchise into the modern era while staying true to its British style. Compulsion and In Exile shared their first original experiences since joining Xbox with South of Midnight and Clockwork Revolution. And we are thrilled at how Avowed is shaping up for release next year from the RPG masters at Obsidian. In addition to Avowed, our studios will deliver Hellblade 2, an all-new Microsoft Flight Simulator, Towerborn, and more in 2024. Later this month, players can look forward to Elder Scrolls Online Necrom and Sea of Thieves Monkey Island. As we look to holiday, we will launch Starfield and Forza Motorsport, both built for Xbox Series X, S, and PC. We are also honored to share 14 games today from our creative partners, like Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive, in collaboration with Lucasfilm Games, 33 Immortals from Thunder Lotus, Kunitsu Gami, Path of the Gods from Capcom, and more Persona games coming to Game Pass thanks to our continued partnership with Sega Atlas. I'd also like to congratulate the Studio Zero team on Metaphor Refantazio. It's great to be able to premiere what is next from the creators of Persona here in our showcase. We are focused on putting our players and game creators first in everything we do. No matter if you choose to play on Xbox, PC, or over the cloud, all gamers are welcome here at Xbox. When it comes to our consoles, we have heard your feedback on two fronts. First, we have significantly increased our supply of Xbox Series X, making it easier for fans to find globally. Second, we know you've wanted more storage with Xbox Series S, and I'm excited to share we have some news there as well. Ajá. ¿Cuáles son las noticias, por favor? Lo de Western Digital. Western Digital. Oye, Carepapa está celebrando porque no hay cinema. Que venga a comentar ese hater. Ay, no. ¿Tú te recuerdas lo que estuve comentando? Le subieron en negro. Otro modelo. Excelente.
Sí, loco. Excelente. Eso está bien. 1 tera. Está bien, loco, ¿viste? Está muy bien. Pero por $50. Nah, bro. Por $50. And now for the one more thing you've all been waiting Oye, for. lo SSD, eso se debió quedar al mismo precio. Comprehensive deep dive we've ever done for the Están a biggest 250, game loco, en la we've calle ever built. aparece nuevo. So sit tight and enjoy. Tú sacas un celular de Starfield Verizon y Direct. te dan uno aquí. Nah, bro. Forget it. Tenemos. Oh my God. Kojima, Y no trae, habla. y trae un control, loco. Ya saca. Ay, Dios. Trae un control también. La consola. Un control negro. Bueno, señores, pero y entonces del bingo faltó saco de vaina. En el bingo yo estoy quemado, loco. El bingo yo la pegué, pero a nivel. Yo puse que era, dije que era gameplay. Digo que era cine y me hubiese ganado. Ay, Virgen de la Alta Gracia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, van a presentar ahora gameplay ya del juego Starfield. Todo, fecha, gameplay, concepto y Tom Howard. Hey everyone, thank you so much for joining us today and welcome to Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here. And that's thanks to all of you, from the Elder Scrolls to Fallout. We love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do? And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, our technology, and all of us here in the studio. We've done so much together, but, well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. So, let's jump in and take a look. Está bien. No, la gente sabe que nos está curando con eso, pero... Starfield is our first new universe in over 25 years, but it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. It's over 1,000 worlds. Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. And it wasn't until now that we had the technology to create it. Definitivamente es súper ambicioso. From the rocks at your feet to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. We realistically simulate the galaxy around you. Our next-generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. We also have an all-new animation system. And of course, you can play it in third person, and you can play it in first person. That's nice. Como Fallout. We love exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources, do a mission, and maybe even stumble upon something unexpected. Yo también me guardo un trago, mamá, porque hay problemas. Hey. Entonces a 30. ¿Eh? A 30, pero está muy bien, ¿eh? A 30.
Bueno, nos salvamos lo que tenemos PC. We do love Ese stuff juego and sale all of the 30 y items problema. allowing you to pick everything up. And you can view all Tú lo that estás viendo, tú te das in cuenta your que no te data prende. menu. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object, Se ve from bien, all of your el motor weapons gráfico se ve muy bien, to spacesuits gráficamente. to food. We just obsess over the details, and food. We obsess over Está food. muy ápero, loco. Está muy When you're done Gráficamente se ve exploring, muy you bien, can walk back or fast travel to Los your detalles ship. también. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship, Welcome back, Captain Howard. and he can even say your name. Let's head out. Our mission was to convey the wonder and majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This Es means a una design referencia, language where Steven, the en tech verdad. is Muy advanced, completo yet está este still juego. looks grounded and relatable. For us, it's Estoy a viendo, contrast. Eric, That's cómo where the va a visual ser interest is. Obviously, the NASA, tema con los which is the ojos, rigid, la hard preparación, function over lo style, malito en cada planeta. and then Punk, which is all about style. You can see that visual style. No, coming Spider-Man está through muy in bien, your en ship. verdad, pero Your ship is your home for you and your crew. And like Al many fin, of the en verdad, space solamente games, tienen it eso has a ahora mismo, slightly completo. retro Sí, and sí, sí. analog touch. Como te A bit digo, of uno lo-fi curándose, pero rather que en than verdad sci-fi, where las everything opciones, is well ¿entiendes? used, worn, and lived in. Alrighty. Pero está What's the muy plan, completo ese Captain? juego. This is your star map. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource-heavy. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here, you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. Se ve, And you will se ve need to upgrade your fotorrealista ship esa and vaina, skills if you loco, want to oye. jump to the most distant ones. Se ve muy bien. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system. Eso fácilmente where tú we le can puedes find meter the un 3D, city loco, of una gafa Midwest. allá y 3D. Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Scan complete. You are cleared for landing at New Atlantis. As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards Le bajó la to just gordita. these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. So the main focus cómo when tú we're vas a designing a city poblar is los obviously planetas, cómo tú what le supports das the la vida. story. We try and tell as many small stories as possible. This is a colony war memorial. It's a few moments of gameplay that make this space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Pero desde que se ve bien el juego se ve muy bien. Cómo se ve el humo, cómo se ve todo. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as a mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. The artifact, if you could place it on the table here. Oh my god. Look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian,
who believes that Pero there's que definitely Star something Citizen es else out totalmente there. diferente Noel, y es un the juego gifted que todavía scientist eso no ha and salido. Sarah Eso Morgan's está en beta protege, todavía. and Walter, Tiene a como very 18 successful años en beta. businessman in the settled systems and Constellation's financier. Una campaña. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, and Barrett. You know what I hate Bueno, about ya these están pirates? presentando los personajes. Completely resistant to my otherwise irresistible charm. The journey you take with No, no me Constellation di is cuenta. just the first of many you'll embark on. The Settled Systems is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. Eso es lo que queremos seguir viendo. The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. Sí, se supone, imagínate que esos planetas ya en el juego uno accede y lo puede explorar. Discipline and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Sidonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Entonces, a lo de Xbox no, a lo de Xbox no, pero a lo de Beyond the PlayStation. United Colonies reach, you might find yourself in a much more wild and independent No, tú sabes que coalition eso of star funciona así, systems. ¿verdad? Obviamente, This que esto is es como si Freestar fuese un Collective falado space. igual. The capital of the Freestar Collective is Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the settled systems as a Si el pleasure evento se city, acaba luego where de almost esto, anything van a goes. faltar If you've muchísimas got cosas. morality issues, this Muchísimo definitely estudio, isn't the job for you. incluyendo lo principal. Ryujin is hiring the best and brightest of today for No, our tú ves, ahora future estamos tomorrow. hablando, Eri. ¿Tú estás viendo Everyone has eso? been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Coño, loco. Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. A new face. This is the face of a brave Muy runner here to ambicioso, challenge the Red muy Mile. complejo el juego, mano. They think No, y que the se ve bien. galaxy is theirs. Se ve muy bien, They bien. are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. So, ready to get out there? Va a ser muy ambicioso el juego. Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. Tenemos One of the una biggest hora overhauls 18. was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities, and by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could make yourself. Hey, come on, come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? Ay, Dios mío. You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. Ah, que hay borroso. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. Ahí. This new system has more to offer than ever before.
Y no anunciaron nada. It's also the simplest character generation system we ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the Entonces, nada de gears, nada de... together, the dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth settings. No sé si porque lo estoy viendo en el stream, pero... most fun to use. Character creation Nada is de Indiana more than Jones. just how you look. This is also where you start to decide who you want to be. State of Decay, That's where backgrounds come in. State of Decay. Backgrounds Nada. give you a bit of backstory and start you out with 3 basic La skills. Kojimada, nada tampoco. From Para chef el to evento de dusty. diciembre. You know, the crew still has a betting A Kojima pool le about gusta which el restaurant sonido, critic no you sé qué must have raro. crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further by Mejor no le letting you engaña pick a up to nadie, 3 loco. traits. Traits are Mejor no te- completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. O mejor You no could le choose engaña a someone nadie, your loco. biggest fan. By Vectera! Is it really you? He'll join your crew, and he'll give you gifts if you're willing to put up with his constant commentary. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. ¿Qué tú dices de esta vaina, amigo? Cuenta. My Está favorite muy trait bien is esta kid Starfield, en stuff. verdad. You have to pay some credits to support your parents, but Hay que they're very darle sweet, and it's crédito really ahí fun al to go trabajo. visit Va them. a ser un Honey, we juego got súper ourselves a ambicioso. visitor. A nivel de gráfico, a nivel I de came across some detalle, a hostile nivel zealots de... in space, but because I had Gameplay. chosen a trait that made me the same religion as them, I Hubiese was sido able to un get by plus que without sea any issues. cooperativo. There's another great one that gives you a damage buff when your health is Pero low. los but Fallout, mercenaries will por randomly ejemplo, show los up Fallout and try to icónicos que kill uno ha you. jugado, ninguno son cooperativos. No matter what you choose, there'll be Fallout plenty of 3, ways for you to 76, tell your story. No, And if you want to remove sacando a trait, las there are ways to do that icónicos, too. ¿verdad? Que el 76 se ha dado muchísimos It's a tropezones. feast for the Fallout eyes. 3, Off we go. New Vegas, No, el Fallout tropezón se lo 4. dio en el lanzamiento, que es lo más importante. let you Pero discover tiene that on your contenido. own. Oye, estamos en el 2023 y le están tirando contenido. Entonces, si hubiese sido, al ser tan grande, hubiese sido deseable tú tener por lo menos un cooperativo. Pero, Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. Esto hay que verlo We took what we borracho. loved about skills and perks from our previous games and put them together to Entonces, create an all-new ese juego skill system. Each time you debería level apuntar up, a... you get a skill point, which can be used to Hubiese unlock también or de rank up alguna skills. forma. Es muy grande. Un skill así con tier, mira eso. Associated with Está that muy skill. amplio. Primera vez que lo veo Sí. horizontal. Un skill tree horizontal, mira. Challenges vaina. become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. Pero Eso es lo que te va a robar saco de With our oro. 5 different Es lo skill más, trees ha sido lo and más 4 ranks ambicioso per que skill, somos que ha hecho de there's a eso. lot to choose from. Igual que lo de... Es muy similar a lo de Fallout, más o menos, ¿entiendes? Control aliens. Y es lo que le han cambiado el concepto un poquito. Boost pack Sí, out of claro. the gate. I'm boost packing everywhere. Mira, es muy amplio. I like maxing Sí, out pero my que physical no tree, tengo, so I es get arrow que strikes el low and just punch pace my del way through shooting, combat. Eric, que no me atrae. No es tu problema, pero mira, tú con Mili. ¿No te estás viendo? Sí, Esto a 30, That one's a lot of esto a fun. 30 es tu problema. Invest in the skills that suit your playstyle. Pero nada, vamos a Hay ver. que ver porque no han hablado de las player. especificaciones So, técnicas ni I'm nada out y there eso ya pickpocketing PTA. everyone. My favorite part about being Siempre stealthy no es. is slowly creeping through vents like you're in a movie Cosa por octubre. and then jumping out and springing on people. Whenever possible, I like to talk my way through situations. Digan sus opiniones, vamos a seguir opinando. ¿Qué le Fine, parece? I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun Yo player. te diré qué dicen, ¿qué le parece, Lo que están en I chat. like doing a death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them. Eso me acuerda mucho cuando salió de esto, que lo mismo. I like blowing stuff up. La jugamos cooperativo. ¿Cómo te digo? Un tema de acostumbrarse, yo. Después que tú estás jugando a 60, sobre los 60 frames, el que está acostumbrado no pasa nada. ¿tú Exploration entiendes? is a Pero key aspect es of all complicado. our games. Cuando ya tú estás In acostumbrado. Starfield, there are full No star juego a primera systems persona. with new life, resources, Shooter, and primera adventures. persona en esto.
complicado se siente. Porque tú no ves cómo yo te camino, Our tú no team caminas al worked pasito hard ahí. to strike a balance between fun and Eso es lo que realism. yo no entiendo. Ellos todos We lo quieren studied data presentar from NASA, caminando, and para other marear, sources pero... to help us make the world feel believable. La primera desilusión fue mía fue el tema del... Míralo ahí, tú caminando así, ¿no? Ahí tú vas a apreciar la parte gráfica. Once we had created a grounded El world, vasito ahí. we could start looking at all Pero the el things that gameplay, make shooting, them como que, fun. no sé, lo veo lento. No, When es lo you que te leave estoy the planet and head diciendo. into space, Se va a ver muchas cosas interesantes. you'll be Y más si navigating se van asteroid generando, fields, sí. having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. Esperemos que salga 60, que tenga con alguna alternativa, algunas opciones. Pero tú sabes que ya para verlo en alta resolución y tener esa calidad de imagen, que buena Ultimately, it's about rewarding your curiosity. Because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, Oye, el cobra, you never know what you'll find. ¿Cómo tú estás viendo el Starfield? ¿Está buena? Ahora, pero el de no ya. Ahora sí va a el ver. El Game Pass. Space exploration is possible thanks to your ship. Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship, Tú sabes, sure loco, you tú can te find imaginas something que you tú like, estás creando tu customize nave. and upgrade that Loco, ship, tú te imaginas. and hire a crew to keep it Pasé up esta and mañana running. creando la And it all cabina starts mía en in Starfield. spaceports. Sí, pero... Every spaceport hubiese gustado has a que sea ship conmigo technician con where you can cooperativo. purchase, sell, and modify Solito no ships. se duerme. Anything I can Me help you with? pasé la Maybe you noche start off with a arreglándome los speedy guantes y fighter los that's ¿Cómo perfect yo for puedo, bounty cómo yo hunting. puedo compartirte, Then por you might ejemplo, round out your recursos ship que yo roster vi with o a algo, ¿me hulking entiendes? space freighter to run cargo missions, Un or even recurso, do un a little easter smuggle. egg, nada. For now, though, Easy. we're going to take our starting ship, the Frontier, Te digo, and make ahí some no hay changes. problema. You can customize Pero and Evelyn, upgrade Eso everything va a ser you lo más see here. difícil. And Eso you va a have ser two lo más ways to do fuerte. that. Yo, por You can confianza, quickly lidiar con upgrade esos bugs. individual systems like your confianza, weapons or puedo creer, shields, pero es difícil. or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything, from the systems to the look and layout. Adding a new Es habitat me module parece can como change ahora your el crew. juego Adding Callan parece can que el juego change your ship's impresionante, muy overall ambicioso, silhouette. le gusta lo que ve con la optimización An del juego improved habrá que grab ver. drive allows for longer distance Este space tema jumps. también, el tema de los bugs y You can glitches, even fully porque customize esos your paint juegos job to get the exact look you realmente así want. tan ambiciosos tienen The parts you choose to build with don't just situaciones affect y your ship's ahí stats. es un tema, yo lo hablé en They'll un also momento affect what you can también. do inside your ship. You can have modules for Ahora dice crafting que se ve bien Starfield. or Y va a for tener de storing and todo. displaying your ¿Sabe, weapons. Cor? Starfield's Para que in-game te ship sientes ahí manufacturers bring their own look and feel to every piece of a your ship. diseñar todo lo que tú quieras. From living quarters to cargo holds, mess ¿Hasta dónde tú vas a halls, dormir? Va a and control poder rooms. optimizar. El tema no es eso, el tema es uno solo, mi loco. Tú solo, yo te creo. Me dice, mira, Our prepara una modified camita Frontier is a bacana en practical Starfield. Tú ship, me mandas la but with foto a y yo little te creo. creativity, your ship can look like almost anything you Ya want. tú sabes, manito. Para después más adelante, One of my cuando favorite ya ways of madure y tenga mucho customizing ships contenido, is ponerle un... I make Okay. them look like animals. The HMS Platypus, as I called it, Los tigres amaneciendo, where it Steven. had like a giant tail to it. Amaneciendo And para we've romperse. done Para que spiders, sepa. we've Es done verdad. mechs. So it's really Hasta que colapsen. whatever Pero tú your sabes que- imagination is. Bueno, habría que ver. Los Después de sí, lo- los de PC van a estar Stars tranquilos, where you oye, want porque to, no la van a you're tener, no la probably van a not poder the jugar. only van a person tener who will ahí. call your ship home. Señores, yo lo... Ready to lift off when you are, Captain. Engines ready. Claro, vamos ahora a ser inteligentes. Asegurados, si le da problema en PC, Some of the le members das of Console PlayStation Eso will es ahí. join you on your journey. Gran- These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either Trata de find an conseguir tu artifact PlayStation para que or la this juegues. lead ¿Cómo won't tú lo stop. ves, Steven? ¿Cómo tú lo ves el juego hasta ahora? Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, Ey. Cojo as well as vacaciones unique para los quest juegos, lines. sí, ¿qué pasó? Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know No, that pero hay I've mucha ever gente, really loved mucha gente fanático del anyone sci-fi. except you. And if you're Mucha gente looking for a fanático little del extra sci-fi, help que on le your van- ship, you le can van a always gustar este hire tipo de additional juegos, crew ¿eh? at spaceports. Got any room on your ship for someone Mucha like gente me? le va a gustar eso.
You'll also meet potential crew members out in the el world. juego se ve muy bien, loco. No hay lo único que mortifica el Assign crew to desempeño your ship or outposts, and their unique y el skills tema de los will affect bugs, how they que es run. poco así tan ambicioso, tú sabes. And just like companions, most crew members can lend a Por hand in the ejemplo, los field. palados Take Fosco, for instance. libraban muchas veces esas He's designed situaciones, eran mínimas. around the core Excepto basics of the el NASA machine. 76. Avoid getting shot. You might die. Libraba mucho I still de want eso. to give it ¿tú me almost a entiendes? humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give Entonces, him a bueno, little como personality. mucho no te doy diciendo después de este juego. Requires so much bloodshed. Ahorita le meten hasta multiplayer para que todo el Using que the ya shipbuilding todo el que tools and crew esté selection avanzado ahí features in se Starfield, entra a matarse. you'll be able to build and captain the ship of your dreams. A todos le preguntaron y él dijo que no va a Eso tener de los fe, 25 ¿no? años, eso es algo relativo. take to the Porque dime sky. tú, dentro de esos 25 años tú metes, cobra lo que es el guión, la historia, hasta registrar el IP. 25 años la idea, habría que ver. Es que es difícil, no Recuerda que ellos eso, están no haciendo es una mucha parte. vaina también, están apoyándose mucho de la inteligencia artificial para reconstruir vainas. Habría que ver lo que están haciendo. And that is really cool for us as No developers. han mencionado nada de eso. Spaceflight should be exciting and dangerous, and you should feel like Exactamente, you're lo que in complete escriben. control Imagínate el every de step of the way. Call of Duty, Star Wars, que es perfecto. Pero We've Duty no te extended that sense of porque Call control of to Duty ship tiene lo combat. suyo. It's not Pero about de just hitting your triggers to fire your weapons. Habrá que verlo, porque ves que mucha It's a gente juega complex multiplayer y dance eso no tiene between your multiplayer. piloting skills and our Ahora la Yo gente quedé se allá de goza. evento y al final boosting power quedé to your esperando engines will algo make your de- ship faster. algo de por lo menos algo de Perfect Powering up the Dark, ground tries will shorten the amount of time it takes before you can por make lo a jump. menos algo de Pues Machine tiene que dar la Games. cara, porque en verdad no. Él dijo And que era moving este your power to año. your weapons and shields means Él you're había ready dicho for a que era este fight. año. You should always be on your toes because you're not alone out there. Unlocking the targeting control system skill will allow you to zero in on Además, specific disparar rayitos. subsystems of the ship you target. Ahora sí. Está bien ahí. Pero que disparándole ahí, ahí, ¿me entiendes? Claro. After destroying an enemy ship, you can loot the remains from your cockpit. You can always turn any ship that engages you into scrap. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy Ustedes vessel están como and boarding inventando, their ship. ustedes están como inventando demasiado. ¿Cómo el fanbase de PUBG va a decir? ¿Cómo así? Ah, pero estos tigres de verdad que están locos. Los tigres están quiero de esto, mandan de esta vaina que están dando ustedes. Tú supiste. Pero Once you've bien. taken control of an enemy ship, Vaina it's bien, me yours. está dando los tigres, loco. Si no Add se to your mete fleet and Microsoft ahí, retrieve it compra at todo. any spaceport. Se va a ser exclusivo de PlayStation, papá. But Tú lo sabes space que sí. is way more than fighting for your life. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. Exacto, los de Decepcion también. Ojalá, pero yo no creo, porque es que tú sabes que mucha gente Maybe you'll le dock with a gusta el gigantic multiplayer, battleship, like the UC Vigilance. pero ojalá sea así. De que se ve increíble, se ve increíble. Or rub elbows with the galaxy's que está en wealthy elite. multiplayer es muy No me difícil. quedó claro cuando Stars. Sony tenía este juego, que casi lo cogió, se hubiesen comprado Bethesda. There are plenty of Nunca- personal encounters to be had as well. Final Fantasy VII You can Remake. hail any ship you come across to trade, swap info, or Seguro maybe que even sí. commit an act of Ey, pero piracy. invita a la Raga que está ahí I hablando en el generally go grupo. crazy. I Él no definitely quiere go like, apoyar, more no quiere piracy apoyar. routes. La Raga, I want bueno. to take over ships. I'm going to board ships. I'm like, this is now mine. I Sí, steal se ve all muy the bien. sandwiches Como and put them in my para cargo pues, hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero, but I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible.
Some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. Pero tú te imaginas que presenten lo que ha presentado Starfield de Spider-Man, loco, se acaba el juego. You discover on your own. Es verdad, es que es lo que te digo, faltan demasiados juegos. Es como si viniera otro evento en diciembre, loco. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures. Then realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. Ni contrabando, ni la Indiana Jones. Machine and Game no han presentado, o sea, faltan los platos That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests. And it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. Parece que hay un tema con Perfect Dark, es verdad. We want you to feel like explorers. Everwild, no se habló de Everwild, de State of Decay, Mamá J le va a exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe eso fue hace 2 años y pico, hace 2 años. No, como 3. Lanzamiento de la consola. We're giving you a massive playground and a ton of toys. Just setting you free. 3 años, cuando salió las que Media hora de Starfield. Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little bit different. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's Watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information. And we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Yeah, we really took as much care and designed this case as we did to watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, Constellation patch, native strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist in the world in the Starfield universe. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there. Even tell the time. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. It's now, you know, our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual controller. Not only that, we've created the first ever custom headset with Xbox. And this is a perfect pairing with that controller. Lindo, loco, los relojes me dieron donde me duele, loco. Me dieron donde me duele. Eso que parece ya bien grande, güey. Pero ¿y la consola? ¿No falta lo más importante, señores, la consola? Sí, no hemos visto consola. Señores, estamos hablando de un juego que mierda, mira, ¿viste el gatillo? ¿Qué ápero, loco? Loco, ¿viste el gatillo? ¿Qué ápero? Muy ápero. Transparente, men. Con la vaina dorada, con el rombo dorado. ¿Qué ápero, loco? In every one of our games, we always put so much care into all those little details that breathe life into our worlds. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explores. Our system builds the planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain
After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that y una animación para recoger la cosa con la mano. Aggressive creatures have been lo va a complicar el juego ahora. Their habitat isn't far from here. Pero Dios mío. Loco, lo va a complicar, lo va a complicar, no necesito juego. So even if your friends Porque tú quieres que ponga una animación agarrando la vaina. No, pero por lo menos tú le pasas por arriba y ya. Tú le pasas por arriba y ya. Pero acá, bajo de la vaina ahora. Le pasa por arriba la vaina, porque este tigre. No, mamá, gráficamente se ve muy bien, pero lo que más me ha gustado del evento entero ha sido el reloj. AI, no sé, el AI está como flojo también. El tigre no le han dado un tiro, loco. Está frisado ahí, mira, está frisado ahí el AI. No le han dado un tiro. Igual que la de todas las personas. Pero mira la iluminación de esa vaina, Eric, como se ve, loco. Oye, esa gente tiene un tremendo motor. It's completely up to you how you want to interact with each planet. Whether you want to explore and see what you can find, no sé, pura verdad. Harvest resources and be on your way, me voy a dar un trago porque esto hay que verlo borracho. Or simply take in the views. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. If you have the skills, you can even figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. Mira cómo se ve esa textura. Yo espero que esa sea la gráfica, loco. Tú te imaginas después. Ay, Dios mío. Ahí se ve ya. Bueno, saben que tal vez eso se When it comes to our exteriors, when the sun moves, ¿Tú me estás all that entendiendo? light is calculated in real time through the atmosphere. Pero ajá, una pistola, yo voy a apuntar una vaina ahí. Lighting and color to really make it feel more cinematic. No, es lo que dice Steven, lo que yo digo, que se ve en ese modo, el AI. Pero que tú quieres, que te estén llenando, que te den golpe, que se te vea la vaina. Uno lo chancea ahí, porque a nivel de dificultad, bueno, digo yo, no he visto ni el primer boss, fan. Exacto. Oye, eso no me lo va a ver en The Last of Us. Que coja la bala, la mete y cuente los tiros. En The Last of Us 3, recoge las municiones para que cuente las cajas y los tiros. Outposts can be built almost anywhere on any planet. And the habitat modules come in all shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Assign crew and companions to work at your outposts. Extractors to harvest resources while you're away. Something cool we have this time is we have a new fly cam where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger halves. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost is. And then when you're on your feet, you can really decorate and fine-tune things much easier. Aparentemente ya está en su etapa gol. Add crafting and research stations in your outpost to utilize any resources you find. Sí, aparentemente es lo que te digo, que está en su etapa gol, según lo que han presentado y todo lo que han hablado. Different weapon sights and scopes, larger magazines, a selection of grips and barrels, different ammunition like explosive rounds. All you stealth players out there will surely need a suppressor. A que nadie le va a dar un golpe a ese tipo, ¿no? Yo no sé cómo se llena, ¿no? No, porque el developer que está jugando no le da a nadie. Mira, te cubre. Vamos a ver. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. Como accesorio, sort of err on the side of like what's fun for the player.
With Starfield, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. Bueno, la barrita no dice cómo, en verdad. It just feels great. 5 granadas dice que tú tienes. Ahí hay 8. We probably have more mods and more weapons in this game than I want to say any other game we've done before. Tiene que sacar el wheel. A lot of variety. Pero mira, ahora le pusieron los SP encima del arma cada vez que tú le das justamente arriba del arma. You may need to switch things up based on your environment. El SP. Era así antes. Los SP. Ah, hacia arriba. It's different for each planet. These packs are excellent for getting around. Arriba de la mira. And for giving you an edge in combat. Uy, ¿cómo se ve? Sometimes you'll even mira, feel like arriba. you're Antes flying. en la primera presentación estaba siempre arriba de los personajes. Dijeron eso. Sí. Zero gravity environments pose a different challenge. Firing a ballistic weapon in zero G will actually push you backwards. Energy weapons, on the other hand, offer a more stable shooting experience. We also have mag weapons. Mató de los rayitos de los tigres, pero no te pega ninguno. No se ve ni siquiera como si fuese la pantalla de sangre o algo. No, pero las armas están a operar y tú no estás viéndolo, pero diferente elemento. Yo estoy viendo, está excelente. Como dice Steven, you want to get up close and personal with your own 2 fists. La trompada, míralo Or ahí. you like more compact Como weapons dinosaurio, like la pistols trompada. and submachine guns. Or maybe you prefer something bigger. Faltaba un juego así, de que uno dice la trompa con los dinosaurios. No hay pega así a la trompa con los dinosaurios. ¿Tú estás loco? Ya, pero tú viste las armas, la cantidad de armas que tiene ese tipo, loco. Tiene pila, te estoy diciendo, él lo acabo de explicar de cada elemento. Energía, pero los tigres, fuego, hielo. Mira eso, mira eso. En easy mode ahí. Mira ahí. Ya, ahí le iban a dar. Súper ambicioso, ¿no? No, tú ves el speeder, no se ve la Mira. ¿Cómo también? ¿Tiene poder? ¿Él también? Ay, Dios mío. Thank you guys for being with us today. We are just so grateful that you've taken the time and spent it here. I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the tiene que dar la people cara here. porque uno no se podía This así game is a tampoco. reflection of the incredible, la passionate sorpresa team final, that tú made sabes. it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. Por favor, no. Me encanta que ya están como acoplados. That our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. Está bonito, loco. Tiene todos los colores. I like to use our photo mode to take rock star photos. I just love that constant feel of discovery and wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building systems. A nivel gráfico, My favorite part is every time you step out on a bien planet, it's a unique experience. You spend all this time building your ship, and you see it on the landing pad. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the El gravity is aspecto low técnico es lo here. único que I think I preocupa. can make that Pero ya jump. después de ahí está My asegurado. favorite part is biomes, spaceships, audio design, planets, The day-night cycle, those details matter to me. Diplomacy, Exploration, freedom. the ending. Beskip, obviously. I love the robot so much. The incredible amount of worlds we Oye, ahí Cyber tú rifles, terminas con los lever contenidos action, que le vayan rocket metiendo launcher, brain hasta sprouts. armando tu robot y haciendo exploraciones en robot, en I máquina, laugh, en but some people might jetpack. find creepy. Óyeme, de todo le pueden hacer esa vaina a su juego. The thing Malo that querían I que enjoy tú most introducieras. about the game Cooperativo. is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. Mira eso, loco. Mira esa vaina. It's what you've come to Está bien. expect from a Bethesda title, but on a much bigger En scale. una playa, los tigres. Pues. Está pero esa vaina, loco. Pero tú lo vas a jugar On solo, behalf ¿oíste? of all of us, we can't wait for you to play No, Starfield me cuenta. and make your own special No moments. recuerdo.
Bueno, ahí lo tienen, Starfield. Starfield se vio mucho, creo que vimos demasiado ya. Ese juego está... Ajá. Sí, es septiembre. La vuelta de la esquina. Preorden. Yes. ¿Y la consola? ¿Y el reloj en cuánto? Sí, quiero ver el precio del reloj. ¿Cuánto? Nada. 1000 y pico. Ah, pero parece que viene en una edición. PC y Steam también. O sea que lo vamos a poder jugar tranquilo. Sí, pues, no me diga que ya se acabó. Se acabó. En sí, vamos a ver. Vamos a sacar las conclusiones finales ya. No. Pero Spencer no va a salir. No, Spencer no te va a dar la cara, manito, Spencer no te va a dar la cara. Spencer seguí yo de loco. Yo te lo dije esta mañana. Yo te lo dije. Fable tuvo durísima. Abajo tuvo durísima también. Sí, pero el concepto. Ese también se vio muy ápero. Genua, llámese la historia. Vaya poniendo sus impresiones, mi gente. Del evento. Al menos que Spencer sorprenda. Ese indie está muy ápero. Ese está muy ápero también. Se ve así, plataformero. Sí. Por lo menos mostraron mucho IP nuevo, Sí, ellos mostraron el juego, mostraron. Payday también está muy ápero, Forza. Powerborn. Y ellos mostraron muchos juegos. ¿Sabes cuál fue el que más me sorprendió de verdad de todito? El mismo, el de reloj, el clock, lo van a poner ahí. Ajá. Still Wakes to the Deep. Señores, yo solamente... ¿Y entonces? Oye, Spencer es súper irresponsable, loco, yo te lo dije. Súper irresponsable, Spencer. Súper irresponsable. Él se fue antes de que se acabara el evento, muchachos. Spencer se fue antes de que se acabara el evento. Spencer le abrió gas, muchachos. ¿Qué dice Mamá Juana? Gameplay 0. Aún mostraron muchos juegos, pero caemos en lo mismo. Mamá Juana, dime tú todavía tienes saco de juego, ¿qué pasa? Pero en base a lo que te digo, en base a lo que necesita hacer Microsoft para mostrar poderío, o sea, todavía no tenemos, solamente tenemos para este año Starfield y la Forza, ¿qué más? O sea, la misma Forza que viene para este año, ¿no? Abajo va para el 2023. 2020. La Senua viene para el 2024. 2024. También, pero no mostraron. O sea, tienen que tirar por lo menos. Bueno, el primer error fue que también Greenberg dijo que no va a mostrar CGI ni vainita high como hicieron PlayStation, por ejemplo, con la Wolverine, ¿verdad? Ajá. Pero necesitamos eso, papá. Si tú me presentaste una contrabando la otra vez y un Indiana Jones, ponme algo de CGI ahí para que tú me digas, mira lo que... Claro, porque la idea es, porque Indiana Jones se presentó, se hizo el tease, que es un tease trailer, ¿verdad? Rápido y ¡pup! Ponme otra vaina, loco. Recuérdenme que están trabajando con él. Exacto. State of Decay. ¿Para cuándo? State of Decay tiene mucho tiempo, mano. Ellos debieron enseñar un poquito, loco, de algo de State of Decay. Si ustedes están en desarrollo, ustedes pueden sacar ciertos glimpses, a menos que no tengan idea de cómo va a ser el fucking juego. Pueden extraer algunas cosas de ahí, y eso es sencillo, loco. Pero recuerda que vimos en el evento pasado, vimos muchísimas vainas de Starfield. Se hizo un evento solo para Starfield. Entonces ahora el evento fue más centralizado en Starfield. A medida que se van desarrollando el juego,
según las opiniones y las cosas, ellos lo van mejorando. Por ejemplo, el tema del speed damage, que se lo ponían encima de los personajes, si mal no recuerdo. Ahora te pones encima de la mira. O sea, tú puedes mostrar lo que sea, aunque lo vayas a arreglar más adelante, pero muestra. Claro, estamos de acuerdo. Mira, lo voy a dejar ahí. Mira. Alejandro le gustó. Lo voy a dejar. Ponlo ahí para que vaya saliendo los comentarios ahí. Alejandro le gustó, en verdad. Te va a gustar. El evento no... Oye, el evento no estuvo mal. Presentaron los juegos. Presentaron mucho IP. Lo que queríamos ver un poquito más de gameplay. Por lo menos de todos los IP que por ahí ellos se presentaron. Tease trailer hace mucho tiempo. Debieron presentar ya a esta altura de juego. Señores, ya hace 3 años. 3 años y medio con una consola de nueva generación. Y tú no estás viendo los juegos que tú me prometiste que iban a salir con la consola. Dime de la Perfect Dark. ¿Por qué no tú me mostraste un CGI gameplay la otra vez? ¿Por qué no me muestras algo ahora? Hasta con fecha. Claro, bien. Ahora te la fecha. Ponme algo, sorpréndeme. Tú pones algo ahí a tener una idea, por lo menos. ¿Tú me entiendes? O sea, la Hellblade... El amarre, me sorprendió el tema con Capcom de ese juego para Game Pass que ellos amarraron ahí. Parece que por más que Sony luchó, ellos van a tirar su juego también, van a tener su amarre, igual como con la Exoprimal. Pero... Sí, mira lo que dice Mamá Juana también. Que juegos que se vieron hace 3 años no se vio gameplay. ¿Tú entiendes? Esa es la verdad. Lo que te digo. O sea, el evento no estuvo malo, ¿eh? No que estuvo malo porque de presentarse los juegos se presentaron, pero no hubo gameplay. Y muchos juegos que ya tú has presentado, muchos tease trailer, por ejemplo, de Hellblade, vimos la otra vez hasta gameplay. Un gameplay ahí tipo CGI, una vaina. Pero yo quería ver por lo menos una presentación leve. Mira, o que te lo comente. Mira, va a tener un sistema de evolución del personaje. Va a ver esto. Cinema. Lo podían hacer hasta de 3 horas el evento, simplemente haciendo esas cosas. Ellos lo podían hacer el evento de 1 hora y media. No presentar tanto de Starfield. No, me refiero. Si por ejemplo hacían presentaciones como tú acabas de decir, mostrándome alguito, mire, esto es lo que estamos haciendo, por ahí es que vamos, como un developer direct. Oye, me hubiese sido un palo también, loco. Hubiese sido un palo. Eso. Que la gente vea, que la gente mira, óyeme, que la gente recuerde que tenemos todo esto para el corto plazo y que también tenemos esto a largo plazo. No importa, tú lo muestras porque es que eso es parte del hype. Tú mostrar los hierros, lo más hierro que... Ok, no muestre todo, pero tú tienes demasiado estudio. Señores, Coalition, desde que salió la consola de Xbox, no ha presentado nada, Coalition. Se estaba hasta rumorando de que una colección de Gears y una Gear 6. Sí, estaban hablando de eso. No ha dado nada en esta generación. Hey, lo que estaba supuesto a salir en la generación pasada. Tienen que parquearlo por ahí para que saquen algo nuevo. Ya estamos saturados de Gears, la verdad. Pero se rumoraba eso también. Aunque es lo que te digo, aunque fue la advertencia que lo parquen por ahí. Fue la advertencia que yo di al principio. ¿Tú sabes con un estudio que se está armando nuevo, que se empezó, la que se armó nuevo? Está bien perfecto, pero si ya tú presentas y los juegos de BDS entonces, Machina Games. No, ya son otros 500, lo que te estoy diciendo. Están muy enfocados, no sé, man. Está todo el mundo enfocado en Starfield. Pero ahí esperamos por lo menos hace mucho viejo. ¿Cuándo fue? La última Wolfenstein. Hace mucho. La última Doom. Por lo menos ese tipo de IP. Por lo menos trabajando. Arkane son los que han estado trabajando más, tú sabes, como un ritmo más rápido. Sí, Arkane está haciendo su tarea. Siempre está. Pero que Arkane, tú no puedes comparar Arkane con las otras divisiones. Las otras divisiones son mucho más potentes, ¿tú entiendes? Se supone. Bueno, habría que ver, ¿verdad? Pero gameplay es lo que falta. Nada que vamos. O sea, al final, ¿qué te quedaste esperando? Yo quiero ver abajo, es lo que estoy esperando. Lo único que estoy esperando. No me acuerdo si me llamó mucho la atención lo de abajo. Tiene muchos juegos RPG, arrancando con Fable, el concepto de que todo grande y el personaje pequeño. Eso me gustó. Arrancaron de una vez con Fable, arrancaron con mucho. Tiene muchos juegos, ¿eh? La Doom no ha mostrado nada. La Doom. Tú dices la Doom Eternal, ¿tiene 2 años que salió? Doom Eternal. Yo creo que tiene más. Eso fue generación pasada, mamá Juana. Doom Eternal dice aquí 2020, jefe. 3 años y 3 meses. Pero está bien, Wolfenstein. Wolfenstein tiene muchísimo que salió.
La última que vimos fue la John Blow. Esa generación pasada. Aparentemente ellos van a dejar mucho contenido. No se sabe qué va a pasar, porque mira la otra cosa. Hay un proyecto, el proyecto de Kojima 2019 para Xbox. El proyecto exclusivo de Kojima para Xbox, ¿verdad? Pero ellos te presentan para PlayStation, de una vez te presentan la otra, la vaina, el de caminadera, la parte 2 de una vez. Ajá, de ahí, pan, la de... Sí, la de cosas esta. La misma. La de Stranding. Death Stranding 2 de una vez, o sea. Pero volvemos y decimos, mira, el evento ya yo lo puse 8.5 de 10. Está bien ahí, en realidad. O sea, todos van para Game Pass, a diferencia de las otras compañías. O sea que mientras tú estés ahí, tú sabes que también faltó, Eric. La sorpresa, loco. La sorpresa de Game Pass, los amarres. Sí. Tuvieron un amarre cómodo ahí. Pero aparentemente para el año que viene vamos a ver que tenemos mira, la biblioteca. Anteriormente, que hacía la referencia, porque uno está mencionando el tema de Bethesda y los juegos, porque anteriormente Mamá Juana también, los muchachos, se hablaba de que salía, por ejemplo, una Wolfenstein en un año y después salió una Doom y después venía la gente de Arkane y así sucesivamente iban, tú sabes, alternando, pero eso ha parado. No sé si es que todo el mundo está enfocado en Starfield. Eso es lo que aparenta ser, que todo el mundo está enfocado en Starfield porque es un juego muy, tú sabes. Y también pero la eso, gente eso de Bethesda directamente, eso es Bethesda Game Studio. Porque sí, Alpha Dog, Tango Games, Arkane, Machina Games, Roundhouse. Dime, ¿dónde? Mucha gente ID, loco, ID Software, dime de ID Software, lo papá. Está muy fuerte. Mi gente, déjenle un like al video, dejen su like. Y nada, las opiniones finales, show y ya para ir cerrando, ¿verdad? Para ver si jugamos par de manos de lo que sea y seguimos con nuestras vidas. Porque en verdad ya... El evento estuvo muy bien. Fue mejor que PlayStation. Ya lo voy a decir directamente. Ay, Dios mío, ya, así es, que te lo voy a poner, así que tú vas al cierre Claro, guerra. Y como dije al principio, lamentablemente uno se llena de mucho hype. Mira cómo tiraron la tablita del bingo. Y uno se comienza a llenar de hype, hacer expectativas de cosas que no son. Pero dentro de lo que cabe, el evento me gustó. Y nada, señores, vamos a seguir disfrutando, que hay demasiados juegos que jugar, demasiada vaina que jugar. Starfield ya me terminó de convencer. Level 1. Dime. Entonces, no, me encantó Starfield, me encantó Avowed, me encantó lo que vi de Fable, me encantó Forza, que estoy loco por meterle mano. Entonces, no sé qué opinas tú. Lo adelante. No, eso mismo, voy por ahí. Más Avowed, que son de ese tipo de juego. El de muy bien. Reloj. El de reloj se ve cooperativo. Increíble. Hay uno que presentaron que se llama de que es como To the Deep, algo así, que como tiene tipo un concepto como un par de juegos buenos, algo medio misterioso. A veces ese tipo de juegos me gustan. Sí. Starfield definitivamente. El Beat'em le vamos a dar durísimo también, Claro, pero ya se ve muy ápero. Y Fable, ya tú sabes, Fable estaría apuntando para 2025 cuando viene a ver. Así que cómo va esto. Payday también, en la sorpresa. Payday, loco, Payday. Mortal quedó Payday. Fue un tremendo, de verdad la presentación estuvo buena. Vamos a seguir más adelante. Ese tipo de juegos faltan, viejo. Oíste, ese tipo de juegos así hacen falta. Señores, más adelante aquí dice que en el Summer of Gaming dice que vienen también con el PC Gaming Show, que eso lo siguiente, y también vienen con el Final Fantasy Pre-Launch Celebration y también con el Ubisoft Forward y también el showcase de Capcom. O sea, bueno, no sé qué van a presentar, me imagino que gameplay de todo lo que han anunciado, pero hasta ahora eso es lo que viene en el schedule. Y la palabra final es el Sensei. Vamos a ver si jugamos algo. No. Imagínate tú, vamos a ver qué va a salir para PC. El PC Gaming Show hay que prestarle atención, tú sabes, porque como hemos hablado, hay muchos juegos interesantes que van saliendo por ahí, que bueno chequearlo. Y quizás tú sabes, algunas temas de innovaciones en temas de hardware, eso vamos a estar al día y lo vamos a estar trayendo aquí al canal, las cosas más interesantes. Ya por lo menos esta parte de lo demás, de las demás compañías, eso de Capcom. Y lo demás, vamos a ver. Si hay algo que se destaque, que uno pueda mencionar, lo traemos. Pero
nada, básicamente sería eso, mi gente. Muchas gracias. Manténganse sincronizados y ustedes saben, señores. Gracias por el apoyo. Dejen like, suscríbanse a los que lo han hecho y vamos a tratar de seguir llevando esta dinámica para los eventos. Y nada, nos vemos entonces en la vuelta por ahí. En los parichá. Nos vemos, gente.